Propiedades de los números reales. Propiedad transitiva de la igualdad. Esto significa que los números que sean iguales a un tercer número son iguales entre sí. Propiedad de cerradura de la suma y la multiplicación. Para cualquier par de números reales, tanto en suma como en multiplicación, el producto seguirá siendo un número real. Propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. Tanto en la suma como en la multiplicación, los números pueden intercambiarse de lugar sin afectar el resultado. Propiedad asociativa de la suma y la multiplicación. En la suma o multiplicación de tres o más números reales, se pueden agrupar en cualquier orden sin afectar el resultado. Propiedad de la identidad. Establece que cuando sumas 0 a cualquier número, obtienes el mismo número. Y cuando multiplicas cualquier número por 1, obtienes el mismo número. Propiedad del inverso. Para cada número excepto el 0, hay otro número que cuando lo sumas obtienes 0. Por ejemplo, para el número 5, su inverso aditivo es el menos 5, porque 5 más menos 5 es igual a 0. Propiedades distributivas. Estas propiedades implican que la multiplicación se contribuye sobre la suma y la resta, y viceversa. Por ejemplo, cuando multiplicas un número con la suma de otros dos, es lo mismo que multiplicar el número por cada uno de ellos y luego sumar los resultados. Ahora les vamos a hablar sobre los exponentes y los radicales. Los exponentes ayudan a abreviar un número que se repite varias veces. Un ejemplo es como el que podemos observar en esta imagen, que son 3x, x por x por x, y el exponente de estas x sería el número 3, ya que la x se repite 3 veces. Ahora vamos a hablar de los radicales. Los radicales son las famosas raíces. Entre esas se encuentran las raíces cuadradas, raíces cúbicas y demás. En las operaciones con exponentes hay ciertas leyes. En estas imágenes se pueden ver 4 leyes: la de la multiplicación, la de la división, la elevación de otro exponente y la división de exponentes. Buen día, me llamo Javier Alejandro Cortés y les voy a explicar sobre las operaciones de expresiones algebraicas en el mundo empresarial. Dándole una breve introducción al tema, las operaciones algebraicas son fundamentales, ya que en el mundo empresarial administrativo permiten realizar cálculos y análisis que son esenciales para la toma de decisiones. Entonces, tiene una bastante relevancia en el mundo empresarial, ya que el conocimiento del dominio de las operaciones algebraicas son bastante útiles, son habilidades indispensables para realizar tareas como el análisis financiero, la proyección de ventas, la optimización de recursos y también la resolución de problemas, de cualquier tipo de problemas en el ámbito empresarial. Algunas explicaciones de conceptos son las expresiones algebraicas, tiene bastantes subconceptos y ahí se pueden evidenciar, pero digamos, las expresiones algebraicas son combinaciones de números, variables y operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Estas expresiones se utilizan en el mundo empresarial administrativo para representar situaciones y problemas reales. Operaciones básicas. Las operaciones básicas como expresiones algebraicas incluyen la suma, resta, multiplicación, división. Estas operaciones se realizan siguiendo unas reglas matemáticas y utilizando propiedades algebraicas. Algunos ejemplos y aplicaciones, te doy un uso más que todo de ejemplificación. Entonces, para ilustrar el uso de las expresiones algebraicas de empresas, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que una empresa vende un producto por $10 cada uno y tiene que una ganancia de $5 por cada producto vendido. Si una empresa vende X productos, la expresión algebraica para representar sus ganancias sería 5X. Otra aplicación práctica de las expresiones algebraicas en el mundo empresarial sería la planificación financiera. Por ejemplo, se puede utilizar expresiones algebraicas para calcular los costos de producción, los ingresos proyectados y las ganancias esperadas. Ejemplos visuales. Para contemplar la explicación de alguna de las expresiones algebraicas en el mundo empresarial, se pueden utilizar diferentes ejemplos visuales para hacerla más visual, comprensible, y algunas son los gráficos, los diagramas y las animaciones. Esos ejemplos pueden ayudar a ilustrar conceptos complejos de manera más clara, permitiendo a la audiencia comprender mejor las operaciones de expresiones algebraicas en el contexto empresarial y administrativo. Estudio de casos. Caso 1. Empresa de logística. Desafío: optimizar las rutas de entrega para reducir costos y mejorar la eficiencia. Solución: utilizando expresiones algebraicas se desarrolla un algoritmo que calcula las rutas más eficientes en función de múltiples variables, como la distancia, el ejemplo y la capacidad de carga. Resultado: la empresa logró reducir los costos de transporte en un 20% y mejorar la puntualidad de las entregas. Caso 2. Empresa de manufactura. Desafío: optimizar la producción y maximizar la eficiencia y reducir los tiempos de entrega. Solución: mediante el uso de expresiones algebraicas se desarrolla un modelo matemático que optimiza la programación de la producción, teniendo en cuenta factores como la demanda, la capacidad de los recursos y la restricción del tiempo. Resultado: la empresa logró reducir los tiempos de entrega en un 30% y aumentar la eficiencia en la producción de un 25%. Acciones prácticas. Planificación financiera. Las expresiones algebraicas pueden utilizarse para calcular y predecir los ingresos y gastos de una empresa, ayudando a la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas. Gestión de inventarios. También nos puede ayudar para utilizarlos y optimizar gestiones en inventarios, calculando la cantidad óptima de productos a almacenar y minimizando los costos de almacenamiento y pérdidas de obsolencia. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, las operaciones de expresiones algebraicas son fundamentales en el mundo empresarial y administrativo para realizar cálculos precisos y tomar decisiones informadas. Las recomendaciones: capacitar a los empleados en la realización de operaciones algebraicas para mejorar su capacidad de análisis y tomar decisiones. Utilizar herramientas y softwares especializados para agilizar y optimizar los cálculos algebraicos en el entorno empresarial y administrativo. Muchas gracias. La factorización. La factorización nos permite descomponer en factores una operación matemática. Recordemos que un factor es cada número o letra que nos ayuda o contribuye a la formación de un producto. La factorización se puede aplicar en diversas formas en los contextos administrativos, comerciales o financieros, porque nos ayuda a descomponer o analizar grandes problemáticas o aspectos muy específicos de la empresa, como por ejemplo los análisis de costos e ingresos. Así podemos identificar áreas de eficiencia o ineficiencia en los procesos. Así también podemos optimizar los recursos de la empresa. Vamos a hablar de las fracciones y sus ámbitos generales. Fracción. Una fracción es la expresión que marca la división o una cantidad dividida entre otra. Las fracciones se representan en una línea horizontal. El número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. La suma de fracciones es de la siguiente forma. El numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción. En la primera fracción, el denominador se multiplica por el numerador de la segunda fracción. Cuando los denominadores son los mismos, se conservan. Si no, si es al contrario, se hace la respectiva multiplicación.
dando el resultado y simplificándolo hasta el número más pequeño posible. Para dividir las fracciones se realiza multiplicando la fracción por la segunda a la inversa. Un ejemplo para esto es dividir 2/3 entre un cuarto. Se multiplica 2/3 por el inverso de un cuarto, que sería 4 enteros. El resultado daría 8/3. Para hacer la respectiva multiplicación de las fracciones, lo que se hace es multiplicar las dos fracciones, denominadores con denominadores y numeradores con numeradores. Así daría el resultado final. Para realizar ecuaciones necesitamos unas variables, unos signos y unos números naturales, como nos muestran en este ejemplo. Para realizar este ejemplo necesitamos dejar la x al lado izquierdo del igual y pasar el más 2 al lado derecho del igual, cambiando su debida operación hacia pasar de más a menos. Por consiguiente hacemos la operación de 7 menos 2 y nos da 5, siendo así el resultado x igual a 5. Pero para verificar hacemos la operación de 5 más 2 y efectivamente da 7. Por último tenemos este ejercicio con su respectiva solución, en donde tenemos que dejar sola a la variable n.